Y lo más cruel de todo, Juan, fue el hecho de que él, cuando le preguntaron, bueno, entonces que acabamos aquí hasta con el nido de la perra, pues le metemos candela a todo esto. Él dijo, hombre, si lo que está ahí se encuentra dentro del libro, es decir, dentro del Corán, entonces sobra y quémenlo. Y si no está dentro del Corán, eso es falso, quémenlo. Y dio la orden así alegremente, y en ese año 641 después de Cristo le metieron candela. Y al meterle candela acabaron quizás con el reservorio más grande de toda la historia en cuanto a conocimiento acumulado se puede afirmar. Porque allí estaban compilados todos los libros de los grandes escritores griegos, el pensamiento, la filosofía, las tragedias, todo estaba compilado allí en la biblioteca de Alejandría. Eso fue en el año 641 y el simpático que dio esa orden fue el califa Omar, que era más papista que el papa. Resulta que apenas el Islam estaba afirmándose como religión, el profeta pues Mahoma había muerto en el año 630, si no estoy mal, 632. Sí, más o menos, él nació en el 570, él nació en el 570. Eso, sí. Y empezó la égira en el año 622 y murió como en el 632. Y esto fue en el 41, o sea que apenas estaba germinando el Islam y se estaba afirmando. Y el califa Omar, que era pues un fanático recalcitrante, ordenó quemar la biblioteca de Alejandría. Yo creo que el velero de la cultura más grande de toda la historia, entendiendo que la biblioteca en ese momento, bueno, en ese momento no, en el momento de mayor auge tuvo 700.000 volúmenes. 800.000. 800.000 volúmenes. Sí, claro que la palabra volumen aquí se refiere a un texto antiguo. Y había muchas formas de presentar el texto. Había el libro, no existía ya el libro porque el libro lo habían inventado precisamente en la ciudad de Biblos, por allá en Irak. Y el libro es simplemente un conjunto de hojas protegidos por dos cubiertas, por dos tapas que sacaban de la corteza de un árbol, y a esa corteza la llamaban liber. Entonces ahí viene la palabra libro. Pero, digamos, los elementos que se utilizaban para la escritura, todavía no se había inventado el papel, indudablemente. Servía el papiro, servía el pergamino, que era mucho más durable y que permitía, por ejemplo, que se borrara y se raspara. Claro, porque era de cuero. Se volviera a escribir. Ese viene de la ciudad de Pérgamo, en Italia. Y existía también, pero yo creo que no llegó hasta allá, el papel de arroz que hacían los chinos. Normalmente se escribía en pergaminos y se enrollaban. Ese era, digamos, el sentido de volumen o de texto que nosotros mencionamos. Había muchos, eso sí, claro. Ahí estaba compendiado todo el saber antiguo estaba en la biblioteca de Alejandría, porque era un centro de primer orden. Además estaba en una situación privilegiada porque se encontraba en África, pero también dominaba esa parte del Mediterráneo, y por ahí pasaba todo el comercio que venía del Asia hacia Europa o viceversa, ¿no? De todo ese movimiento que se daba por ahí. Entonces Alejandría fue una ciudad importantísima. No en balde se puso allá el famoso faro de Alejandría, que es una de las maravillas del mundo antiguo y que servía de guía precisamente para los navegantes, para navegar por ese Mediterráneo, que era el mar verdadero, ¿no? El mar que ellos conocían y que lo transitaban constantemente. El Mare Nostrum. El Mare Nostrum. Inclusive ese faro de Alejandría podía ser observado, dicen algunos, que hasta 450 kilómetros mar adentro. Si no el faro en principio, sí por lo menos su reflejo, porque era una caldera llena de aceite que permanentemente estaban renovando, y partiendo del principio aquel de Arquímedes. Acuérdese que Arquímedes con espejos una vez acabó con una flota romana.
en Siracusa, prendió una flota entera simplemente poniendo los espejos como si fueran lupas, reflejando la luz del sol, y quemó esas naves romanas. Pues con espejos se ayudaba para que se fuera proyectada la luz mar adentro. Pero aparte de eso, Alejandría había sido fundada por orden de Alejandro Magno. Alejandro Magno había dado la orden de fundar esa ciudad y se convirtió en la ciudad más importante del mundo antiguo en su momento, y en una encrucijada perfecta, porque era, como usted dice, el acceso al Mediterráneo, a África, la puerta de África y la entrada también a Asia. Y la biblioteca fue fundada, acuérdese que, hemos dicho, la biblioteca se fundó recién murió Alejandro. Cuando Alejandro murió en el año 324 antes de Cristo, acuérdese que estaba el agonizante y le preguntaron, ¿y qué piensa usted? Dice, no, que mis funerales serán muy sangrientos, porque como no había dejado él un heredero, pues sus generales empezaron a disputarse sus posesiones, y Antíoco se quedó con todo lo que correspondía a Asia. Antíoco comparte lo que correspondía a Asia, lo mismo que Seleuco, y Ptolomeo prácticamente todo lo que era el norte de África, o sea, Egipto en ese momento. Y entonces la biblioteca fue fundada por Ptolomeo Sóter, Ptolomeo I, fundador de la dinastía, y la fundó en el año 283 antes de Cristo. Que el primer bibliotecario llamaba Demetrio de Falera, que parece que era el sumum en ese momento. Después de eso vinieron otros, como acuérdese de aquel que hablábamos de que los llamaban Beta, que era Eratóstenes de Cirene, el que habló por primera vez de que la Tierra era redonda, pues de la curvatura de la Tierra. No solo habló, sino que la calculó. La calculó. Calculó la redondez de la Tierra y se equivocó por metros. Exactamente, otro que fue director de la Biblioteca de Alejandría fue Demócrito de Abdera, el primero de hablar del átomo. Sí, señor, el padre del atomismo moderno. El padre del atomismo moderno. Luego, quienes estuvieron allí eran los grandes genios, pero hubo algo bien interesante. Resulta que Ptolomeo empezó a recopilar todos esos escritos, y entonces todos sus generales, cuando iban a cualquier parte, lo primero que hacían era saquear lo que hubiese escrito. Resulta que los griegos no le querían soltar absolutamente nada. Él les dijo, yo les doy en depósito cualquier cantidad en aquella época, que serían dracmas, puede ser cierto. Sí, ya existía dracmas o sestercios, no, pero sestercios eran más romanos. Eso era muy romano. En todo caso, millones de millones, para que le prestaran todo lo que había escrito, y que los copistas de él le sacarían obviamente sus copias, y que él devolvería los originales en el momento en que terminaran de hacer ese trabajo. ¿Sabe cuál les aplicó? Sí. Llegó y copió todo, y llegó y les mandó las copias y se quedó con los originales. Muy querido, y les dijo, y quédense con la plata, no me interesa. Ajá. Y les dejó lo que había depositado en garantía, se los dejó. Y entonces empezaron a recopilar todo eso. ¿Cuál fue el más prolífico de las tragedias? ¿Fue Eurípides o Sófocles? ¿De quién es Edipo Rey? De Sófocles, ¿cierto? Sí. Y escribió, dicen que más de 400 tragedias, pero solamente sobrevivieron 7, entre las cuales Edipo Rey, entre otras cosas. Y así como eso... estaba Esquilo y... Claro. Eurípides. Es que el teatro griego se movía entre la tragedia y la comedia, básicamente, ¿no? Aristófanes, por ejemplo, el padre de la comedia, ¿no? Ese era el que escribía, pues, todas esas comedias en donde criticaba severamente el poder de Grecia, ¿no? El amigo Aristófanes era un irónico tremendo, ese por ejemplo, las aves. Uy, Dios mío, ese representa personajes, pues, de la vida griega y del gobierno griego en una forma magistral. Y estaban, pues, muchos otros. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: la biblioteca de Alejandría tiene su importancia porque sobrevivió o se mantuvo en la decadencia de Grecia. Cuando ya Grecia ya no era el imperio que había formado, pues, todos aquellos grandes, Pericles y después Alejandro y todos esos, ya eso se vino a pique, eso se derrumbó
por lo que usted decía, por que la sucesión de Alejandro fue sangrienta y porque cada caudillo fue haciendo rancho aparte. Entonces se perdió la unidad griega, que fue muy importante. Sin embargo, como la biblioteca de Alejandría estaba en un lugar en donde no estaba muy afectado, digamos, muy expuesto a las peleas, a las pugnas que se daban allá por el territorio y el poder, pues siempre todo iba allá. Era un sitio de convergencia. Y allá se refugiaron también muchos filósofos y muchos eruditos que estudiaban el saber antiguo. Por ejemplo, los filósofos alejandrinos datan por ahí del año 200 antes de Cristo. Esos filósofos se dedicaron a estudiar los textos antiguos y notaron una cosa muy extraña y muy interesante. Notaron que la lengua en que estaban escritas las tragedias, por ejemplo, y los textos literarios del período clásico ya no correspondían al griego que se hablaba en esa época. O sea, eran por ahí unos 300 años de cambio y una lengua se transforma muy rápidamente. Una lengua es un organismo muy dinámico. Perdón, Juan, porque en el siglo V antes de Cristo, en el siglo de Pericles, que fue el siglo del apogeo, era donde estaban todos estos. Y esos textos de los que usted está hablando fueron 200 años antes de Cristo, mediaban 300 años. Sí, por eso le digo, 300 años es tiempo suficiente para que un idioma cambie. Si nosotros nos ponemos a hablar aquí en español de hace 300 años, pues hombre, no nos entienden, con toda seguridad. Empezando porque esa fue la época del academicismo, entonces era muy retórica, muchas formas latinas, etcétera. Y si nos vamos a la época ya del Quijote, por ejemplo, del siglo de oro español, pues una vez le preguntaba yo a un profesor, hombre, ¿cómo hago yo para hablar bien español, para aprender bien el español? Y me dice que léase los clásicos, ¿no? Como el Quijote y a Lope de Vega, a Tirso de Molina, a todos esos. Y no, pues que si me leo esos, o me pongo a hablar como ellos, nadie me entiende. Cata mujer hermosa, que no sea ni luenga ni enana, que tenga la fascia blanca. Pues hombre, eso dista mucho de lo que estamos hablando ahora. Entonces, eso pasa con los idiomas. Su dinamismo hace que cambien con el tiempo y en 300 años es mucho lo que puede cambiar un idioma. ¿Cuál es el mérito entonces de estos filósofos alejandrinos? Ellos tomaron los textos homéricos, por ejemplo, que fueron los más famosos, y los tradujeron al griego. Me parece una ironía, pero que estaban en un griego del siglo clásico o de la época clásica, ya era un griego distinto en el año 200 antes de Cristo. Entonces se dedicaron a hacer anotaciones sobre esos textos. Ellos fueron los que inventaron lo que se llama el comentario de textos, que hoy en día es un instrumento valiosísimo, no solo para la literatura, sino también para el estudio de la antigüedad. Hoy en día, por ejemplo, hay especialistas en estudiar textos antiguos, esos pergaminos, ¿no? Por ejemplo, todos esos que sacaron por allá de no sé dónde, de Qumran, o de estos otros hombres, los de Nag Hammadi. ¿Cuál? Siga diciendo ahí que yo los rollos de Qumran, Nag Hammadi y qué más. No, son básicamente esos. Sí. O por ejemplo las inscripciones, las vestimentas, las simbologías, lo que pasó por ejemplo con el manto sagrado, etcétera, todo eso lo estudian ahora una rama que hace ese tipo de trabajo, y es la paleografía, el estudio del texto antiguo. Y en eso pues, por ejemplo, muchos de los textos de la Biblia están siendo reestudiados, ¿no? Y están siendo reinterpretados, porque a veces se hacían unas traducciones que no eran precisamente las que
las que se necesitaban, ¿no? O las apropiadas, mejor dicho. Entonces, la Biblia es un libro, por ejemplo, que se sigue estudiando y que se sigue interpretando, porque fue escrito a muchas manos y contiene elementos de una cultura que ya desapareció. Es una cultura mediterránea que, como dice un gran estudioso, pues un maestro de la hermenéutica como Gadamer, que es maestro de la interpretación, dice: lo más importante cuando uno va a cometer la interpretación de un texto es el acontecer, lo que pasa. O sea que un tipo de esos no solo tiene al frente el texto, tiene ahí detrás de él toda una historia inmensa, y se tiene que ir hasta allá a ver qué pasaba. Lo que hizo por ahí un JJ Benítez con el caballo de Troya, que después se vino a saber que lo que había hecho era adaptar el libro de Durantía. ¿No? Muy lo fusiló. Muy viva. Pero fusilado. Sí, señor. Óyame, pero Juan, resulta que esta biblioteca de Alejandría, como le decía, guardaba pues todos esos tesoros. Y cosas como, por ejemplo, Filón de Alejandría fue el primero en escribir, en escribir un texto sobre robots. Así de sencillo. Sí, la robótica. Sí. Pero es que eran juguetes, hombre. Es que eran juguetes que ellos hacían. Por ejemplo, si usted ha visto en esos canales la reconstrucción que hacen de eso, unos caballos, por ejemplo, que al abrir una puerta salen y brincan, ¿no? Y eso fue lo que escribió Filón de Alejandría. Exacto. Escribió la primera novela de ficción sobre robots. Entonces, todo el conocimiento de Demócrito, de Abdera, de Filón, de todos ellos. Pero resulta que cuando estaban en su pleno auge, en el año, si no estoy mal, 46 antes de Cristo, llegó Julio César con sus huestes. Sí, señor. Dicen algunos que él sacó de allí unos textos que le interesaban particularmente, porque no eran solamente de filosofía y de ciencia, sino particularmente de alquimia y de esoterismo que estaban guardados ahí. Entonces dicen que en la batalla de Alejandría parece que por accidente, no lo creo mucho, le prendieron fuego a la biblioteca de Alejandría. Listo, le metieron candela. Se dice que era bravo con Cleopatra, hombre, estaba en un acceso. El tipo era epiléptico. Hey. Imagínese usted. Entonces le dio un ataque de rabia y dijo: métanle candela a eso. Y en todo caso, dicen que en el avance de las tropas incendiaron esa parte. Entonces se quemó una buena parte, pero algunos afirman que lograron sacar muchísimos textos que guardaron en secreto los mismos bibliotecarios de Alejandría, y que él se llevó otros textos muy valiosos. Después de él vino Diocleciano. Diocleciano le pegó también otra incendiada a esa biblioteca, la cosa más impresionante, cuando eso fue siglos después, es decir, más o menos Diocleciano puede ser entre los 100 primeros años después de Cristo, más o menos. Pues Diocleciano le metió fuego también. Luego Domiciano también había hecho un paseíto por ahí, es decir, varios le metieron fuego a la biblioteca de Alejandría, pero con todo ello parece que lograron rescatar muchos textos y guardarlos, y volvían y los sacaban. Y por allá, cuando ya el cristianismo se había afianzado como religión de Estado, entonces los monjes y obispos veían todo ese conocimiento como algo demasiado pagano y que había que extirparlo, porque evidentemente, de acuerdo con su pensamiento, era satánico todo eso. Y acuérdese lo que ocurrió, si no estoy mal, siglo V, por ahí en el año 415 más o menos. Estaba de directora la mujer más grande entre las científicas del mundo antiguo, Aspasia. Y Aspasia, que dictaba clases de matemáticas, de astronomía, de filosofía, de todo lo que se quiera, una mujer en esas circunstancias era muy mal vista en una sociedad como aquella, y además era médica,
Y entonces, ¿cómo le parece que, estando ella de directora, había un patriarca que luego subió a los altares, Cirilo de Alejandría, San Cirilo? Sí, señor, San Cirilo. Oiga, pues, y Cirilo, ¿sabe qué hizo? Le echó la jauría encima, y un día que ella iba hacia la biblioteca, le cayó encima una horda. Hombre, la pelaron pelada, es decir, le rasparon la carne hasta dejarla en los huesos a esa mujer, y aún estando, es decir, todavía viva, le metieron fuego y la arrastraron por toda la ciudad, y otra vez incursionaron en la biblioteca y le metieron candela de nuevo. Y luego viene lo que hizo el califa Omar, acabar con la biblioteca de Alejandría definitivamente en el año 641 después de Cristo. Creo que ha sido uno de los más grandes crímenes en la historia de la humanidad, pero todo ese recorrido, Lo que se perdió ahí, hombre. lo que se perdió ahí, como decíamos, en su época de pleno auge, yo creo que por la época de Julio César. Hombre, es que aquí hay un dato que lo quiero compartir con todos ustedes, Juan. Mire, cuenta aquí que al entrar Julio César, estoy leyendo, en la ciudad, un incendio que comenzó en el puerto alcanzó la biblioteca, destruyendo casi por completo el edificio que la albergaba y muchos de sus fondos. Fue reconstruida. En el año 270 un grupo de fanáticos cristianos, considerando que algunos manuscritos guardados en la biblioteca eran contrarios a su fe, incendiaron nuevamente el edificio. Pero que me estaba refiriendo era otra cosa, porque cuando Diocleciano le metió candela, resulta, Juan, que en ese momento, imagínese usted que con los escritos de la biblioteca alimentaron los hornos que mantenían calientes las termas públicas, es decir, los baños públicos, durante varios meses. Con los textos que sacaron de la biblioteca de Alejandría, mantuvieron el fuego de las termas de Alejandría. Era un crimen execrable, pues ese sí es un verdadero crimen de lesa humanidad. Pero todo esto simplemente por el fanatismo de unos cuantos, y particularmente, es decir, todos ellos, pero el último, pues, que esa decisión tan fanática y tan perentoria: si no está dentro del libro, eso es falso, quémenlo, y si está dentro del libro, sobra, quémenlo, así ni más ni menos. Pero la pregunta aquí, Juan, es: ante una decisión de estas, nada se puede hacer, pero ¿qué podría haber ocurrido si todo ese conocimiento no hubiera sido extinguido, así literalmente, quemado, de la manera tan infame como lo fue? ¿Cuánto tiempo habría adelantado el conocimiento y la tecnología si no... Vean, mostremos esta imagen, ¿sí? Cuidado. Este sitio se llamaba el Serapeum. Usted es el que sabe qué significa eso, el Serapeum. Vamos a ver, hombre. No, quítale esta cosita. Salite de ahí. A ver. Listo. Y dale aquí un momentico. No, bájalo. Bájalo de aquí. Bueno, aquí quedamos. Bájalo un poquito, hombre, Carlos. A ver, Carlos. Bájalo que quede bien. Ahí llegó el propio, vea. Ese es el hombre. Sí. A ver. Sí, eso, que se da bien bonito. No, esa que estábamos viendo ahí, Carlos. Esa que estábamos viendo ahí. No, la otra. La otra que vimos en principio. No, la anterior. Esa. Eso. Exactamente. Esa era una terma, hombre. ¿Cómo? Era una terma, un baño. No, leía yo que era el Serapeum. Esa, donde se reunían alrededor de esa piscina. Probablemente pues también. ¿Pero qué significa Serapeum? Ni idea. Pues todas estas imágenes son de la Alejandría, mire. Sí. Serapeum,
La terminación es latina, pues. Sí. Y ahí como que se reunían cuando... Mire en la pantalla, al lado izquierdo, como una figura que hay. Sí, sí, claro. Esa es la figura de Júpiter, Uh-huh. que lo tenían presidiendo ahí. Al otro lado tenían... Ya vestido a la moda de esa época. Claro. Al otro lado tenían la de Hermes, que acuérdese que era el dios hermético, pues, que guardaba los secretos. También lo tenían ahí. Entonces, ese santuario, se podría considerar que era el Sancta Sanctorum de la Biblioteca de Alejandría. Todo eso lo quemaron. Absolutamente todo eso lo quemaron. Eso era muy hermoso, hombre. Claro que la biblioteca está reconstruida, ¿no? Ya hace por ahí unos 4 o 5 años, después de una inversión gigantesca, ¿no? Creo que se gastaron no sé cuántos millones de dólares, pero gastaron muchos para reconstruir la biblioteca. Ahí está. Ahora no falta sino que cualquier loquito por ahí de esos de por allá le tire una bomba atómica. Es decir, ¿no? la reconstruyeron, pero la pregunta aquí es, reconstruyeron la biblioteca, el edificio, claro. Pero y el conocimiento que allí estaba. No, eso no se puede. Pero por eso le pregunto, ¿qué habría ocurrido, Juan, si todo ese conocimiento albergado allí no hubiera sido tocado, y que a partir del estudio de todo eso que dejaron los griegos y de todo ese conocimiento que acumularon allí, la humanidad se hubiera servido de eso? Yo le garantizo que no habría existido Edad Media, para empezar. Y el avance tecnológico probablemente, no sé qué pienses de esto que voy a decir, Juan, que de pronto podría sonar como muy qué, hombre, utópico, peregrino, loco, no sé, muy lanzado, pues. O muy lanzado. Si hubieran tenido el conocimiento del átomo, como lo depositó Demócrito de Abdera, pues ¿no crees que el desarrollo de la teoría atómica y de la energía atómica se habría desarrollado por lo menos 2 o 3 siglos antes? ¿Vos te imaginás a Leonardo da Vinci con motores, que tuviera el acceso a todo este conocimiento, que supiera cómo se hacía un robot, que tuviera todo eso que tenían los griegos, y que él hubiera podido desarrollar eso? ¿Vos te imaginás lo que habría hecho? Leonardo da Vinci lo que necesitaba era motores. Él diseñaba el aparato, pero no tenía un motor que le pudiera imprimir la fuerza que se necesitaba para eso. Pero precisamente los griegos sabían cómo desarrollar eso y lo tenían ahí desde la famosa escuela de Elea. Lo que digo es, si Leonardo hubiera tenido acceso a ese conocimiento y a todas esas cosas que ya los griegos manejaban, que él hubiera podido servirse de eso, pues ¿sabes lo que habría hecho? No, pues claro. Por ejemplo, la escuela de Elea es muy antigua, es del siglo VI antes de Cristo. Es la que se llama la escuela técnica. Allá fue donde se inventaron todas las posibilidades del aire. Ellos se dedicaron a estudiar el aire. Y entonces descubrieron la presión atmosférica, por ejemplo. Perdón, te voy a interrumpir ahí. La presión atmosférica y sabían para qué servía. Claro. Si Leonardo hubiera tenido ese conocimiento, ¿no crees que se hubiera inventado el helicóptero? Que, acordate que él pinta una Madonna en la que el niño aparece sentado en las piernas de la Virgen con lo que evidentemente es un helicóptero. Te lo voy a mostrar, seguí. Bueno, entonces en esa escuela técnica lo bueno era que la ciencia era aplicada. Por ejemplo, la presión atmosférica la utilizaban para sistemas de regadío, y había un aparato que se llamaba el robaaguas, que era un recipiente redondo que tenía huecos por debajo. Lo metían a un lago y cuando se llenaba de agua le tapaban la entrada de encima, ¿no? Entonces, por la presión atmosférica el agua no se salía. Te voy a tapar un momentico. Lo vamos a y cuando el agua, cuando llegaban al punto, cuando llegaban al punto en donde necesitaban descargar el agua para regar el sembrado, simplemente
le movían la tapa de arriba, se la quitaban al receptáculo ese, la presión atmosférica entonces empezaba a actuar y el agua se desprendía y salía y regaba. Pero era mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, la navegación a vela, por la fuerza del viento. Perdón, lo que estoy señalando aquí es la Madonna, pero no se alcanza a ver por el acercamiento de la cámara, no tenemos cómo hacerlo. Aquí la puedes ver, te muestro. Sí, lo que tiene el niño en la mano es un helicóptero, no hay duda. Eso sí, pues es... Y eso no se lo metieron ahí de contrabando. Eso está ahí desde que lo pintó Leonardo. Pues hombre, no, yo sí creo que donde se hubiera tenido acceso a ese saber antiguo, quién sabe qué hubiera pasado. Pero oiga, es que todavía hay una cultura más antigua que donde lo hubieran dejado, por ejemplo, prosperar, quién sabe a dónde habría llegado. Los chinos cuando todo se inventó en Occidente, ellos ya lo habían inventado hacía años, pero muchos años. La pólvora, por ejemplo, el papel. Inclusive ellos son los inventores de lanzacohetes. Ellos tenían unos tubos para lanzar artilugios de bambú, que eran como un cohete y salían disparados de ese tubo, ¿no? Y llegaban lejos y explotaban y todo eso. Discúlpame, Juan, como no podemos mostrar bien esa Madonna, resulta que para que los televidentes puedan formarse una idea, ¿has visto los juguetes que venden en el centro? Claro. Que lo cogen y jalan una cuerdita y sale disparado, el aspa hacia arriba disparada y comienza a girar. Ahí se ve el niño con el helicóptero y la cuerdita para jalarlo. Es que ahí está la cuerdita para jalarlo. O sea, ya lo había inventado. Claro. Entonces vos te imaginas de no mediar una actitud tan cruel y tan grotesca por parte del califa Omar. No, pero a ver, quieto ahí. ¿Sabe quién acabó con la escuela de Lea, hombre? No, yo hablo de la biblioteca Alejandría. Hablo de la biblioteca porque la escuela de Lea la acabó Platón, la escuela técnica. Él fue el que le dio el golpe mortal a esos filósofos materialistas que se dedicaban a estudiar la materia, la física, no la naturaleza. Él les dio el golpe de gracia y pues se aprovechó de su prestigio, el prestigio que él tenía, y acabó con ellos. Donde los hubiera dejado prosperar, donde ellos hubieran seguido, ¿a dónde habríamos llegado? Esa es la gran pregunta. Pero oiga, nosotros estamos hablando de Grecia por el prestigio y por muchas otras cosas. Piense, por ejemplo, en el Imperio Azteca, en su época de máximo florecimiento. Piense en el Imperio Inca, para que vea si los hubieran dejado, si no los hubieran destrozado y hubieran acabado con ellos de esa manera tan mísera, hasta dónde habría llegado América, Amerindia, pues mejor dicho, hasta dónde habría llegado si los hubieran dejado continuar su ruta de progreso. Porque ya sabemos que la mentalidad del indígena no es la mentalidad del occidental. El occidental, cada que inventa una cosa, un aparato, cualquier vaina de esas, la empieza a transformar, ¿no? Le da formas y empieza a agregarle vainas y cosas. En cambio, en el indio, la situación es distinta. Ellos no pertenecen a esa cultura de la transformación, sino que ellos, cuando perfeccionan algún procedimiento o un aparato o una herramienta, cualquier cosa de esas, la dejan así. No empiezan a darle vueltas, sino que la dejan así. Sin embargo, eso no quiere decir que se van a quedar estáticos en el tiempo o dentro de la cultura, sino que seguramente avanzarían.
Y la pregunta sí es muy, muy pertinente. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dejado a los indígenas, correrla para allá, mijito, y alzarla un poquito, eso sí, pero córrela para allá, eso, lo que pasa es que aquí Carlitos está, mire. No, ese sí es un mago, Arrimate. Subila. Subila. La subo. Eso ahí. Mira, hacerle el acercamiento, mira. Eso. Mira el niño. Ahí está con su helicóptero. Y con la otra manito está agarrada de la cuerda, vea. Así es. ¿Ah? Sí, señor. Es un helicóptero. Sí, señor. Carlos, mi Dios te pague. Hombre, qué genialidad. Carlitos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Si no fuera por... Mi Dios te pague, Carlitos. No, eso está muy bueno. Entonces, sí, es una pregunta pertinente. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, que Eratóstenes les hubiera contado, o los griegos en general, les hubieran contado a los europeos, a los de Europa Central, que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. Pues en realidad sí se hubiera acabado la Edad Media, porque la Edad Media se sostenía era con base en ese tipo de creencias, ¿no? Europa, el centro del mundo. A ver, la Tierra, centro del universo. Europa, el centro de la Tierra. ¿Y el hombre europeo? No, Roma, el centro de Europa. Entonces Roma era el centro del mundo. Y quienes habitaban entonces Europa eran superdotados, pero es que ellos fueron los que inventaron el concepto de raza superior, raza inferior, etcétera. Pues hombre, mira, lo que se plantea aquí, Juan Manuel, es cómo una persona puede tomar una decisión en un momento determinado, una decisión equivocada o acertada, o cómo en la vida del individuo siempre se presenta una disyuntiva. La vida siempre es una Y, por decirlo de alguna manera, en la que hay, para empezar, un sí o un no. Siempre tiene una alternativa, y que en la misma proporción, como tiene esa alternativa, tiene, después de que se abre esa Y, siguen abriéndose otras Y. Es decir, yo digo sí. Árbol, pues, sí, la teoría del árbol. Yo digo sí, y al decir sí, en la siguiente escala, yo puedo decir, sí lo hago, pero, ¿cierto? O lo hago de esta manera. Entonces ya tiene otras dos alternativas, lo hago de esta o de esta otra manera. Y así se va. Y entonces todo en la vida del individuo, por eso estaba contando esta historia, todo en la vida del individuo se basa en decisiones que se toman de una manera a veces visceral. Otras veces son decisiones que se toman de una manera muy reflexiva. Otras son decisiones que se toman de una manera muy primaria. U otras son decisiones que se toman de una manera dubitativa o por sustracción de materia, porque no hay nada más que hacer. Y lógicamente que el hombre en el momento de tomar una decisión no puede tener la perspectiva de lo que puede ocurrir a partir de esa decisión que tome, excepción hecha de un consumado ajedrecista que sepa calcular cada movimiento hacia el futuro, pero por mucho que calcule cada movimiento hacia el futuro, nunca podrá acertar porque siempre aparecen las variables de esa Y que te estoy hablando del árbol que se va abriendo. Y él tiene un contendor al frente, es que no está trabajando solo, el otro también seguramente que sabe y le puede cerrar el paso. Pero el ejemplo del ajedrez es bueno porque en realidad en el ajedrez uno sí tiene que planear las jugadas, ¿no? Tiene que saber qué consecuencias las propias trae. Y las del contrincante, ¿no? Claro, lógico. Si yo pongo esto aquí, el otro saca aquel y me da un machetazo, ¿no? Y si yo entonces a continuación le hago esta jugada, él me va a hacer aquella y tiene que ir 10, 15 jugadas adelante. Se me come la reina. Y es un problema. No, efectivamente hay lo que se llaman los momentos decisivos, y que son momentos decisivos de la humanidad.
Lo que pasó, por ejemplo, con Julio César cuando llegó ahí y atravesó el Rubicón. El Rubicón. Uh-huh. Ya tomó una decisión y ahí sí dijo, ale ayacta est, la suerte está echada, la suerte ya se tiró, pues ya se lanzó. Pero recuerde, vamos a ver cómo termina esto. Pero recuerde por qué era. Porque los romanos tenían como ley el que atravesara ese río armado, y entrara a Roma armado, el que atravesara ese río armado, sí, era una declaración de guerra contra Roma. Sí, señor. Y entonces él llegó y pasó el Rubicón armado. Y dijo, sí, yacta es, sí, la suerte está echada. Y además iba con un ejército muy grande. Claro, con sus legiones. Bueno, ese, por ejemplo, un momento, lo que llaman momentos estelares de la humanidad. Momentos estelares. O el caso de Aníbal. Que Aníbal llegó y entró y arrasó hasta con el nido de la perra, atravesó los Apeninos Alpes, sí, y los Alpes, los atravesó con elefantes y tuvo a Roma a su merced. Y teniendo a Roma a su merced no quiso entrar, no se la quiso tomar. Y entonces le decía a un general, hombre, Aníbal tiene el favor de los dioses para vencer, pero no para aprovechar la victoria. Sus razones tendría. Y ahí fue cuando apareció Escipión el africano. Se pudo haber encartado. El caso, por ejemplo, de Hitler, obsesionado, cuando ya estaba acabando el famoso Tercer Reich, ¿no? El que iba a durar 1000 años sobre la tierra, desesperado, como un vecinito que tenemos por ahí, tumbapuentes, ojalá que no me va a tumbar el mío. Ya su obsesión era quemar a París. Así como cuando se tomaron a París, él llegó de primero allá y se hizo fotografiar en el Palacio del Elíseo, mirando allá la Place de la Concorde, pues, y todo eso. La obsesión de él era quemar esa ciudad. Y él siempre le preguntaba a sus generales, sobre todo al que estaba en el comando general de la zona de Francia, Brent París, arde París. Y el otro le mamaba gallo. O sea, muy sensato. Decía, sí, tranquilo mi Führer, que eso ya empezamos a meterle candela por allí. No, en ese mismo orden de ideas. Sí. En ese mismo orden de ideas. La obsesión de él por atacar a Rusia, atacar a la Unión Soviética, cuando había firmado un pacto de no agresión con Stalin. Y sabiendo que Napoleón había fracasado en 1812, y sabiendo que Carlos XII de Suecia había fracasado exactamente por lo mismo, intentando invadir a Rusia en 1712, es decir, con 100 años de diferencia, y sin embargo tomó la decisión de atacar. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera atacado? Juan, le digo, afortunadamente tomó esa decisión de atacar a Rusia, porque el atacar a Rusia le significó minar sus ejércitos, distraer el grueso de su ejército, el bravo, hacia el frente oriental y propiciar la entrada de los aliados a Europa para recuperar a Europa. No, y no solo eso, sino que realmente pues su ambición lo llevó a creer que podía sostener una guerra en dos frentes. La realidad era otra, pero él era un iluso, él estaba. Entonces de ahí, cuando uno piensa en esas cosas, piensa en el destino. El destino, pues, tantas cosas que han pasado, hombre, por Dios. Acuérdese de la crisis de los misiles entre Rusia, entre la Unión Soviética y el presidente Kennedy, porque en ese momento el que se apersonó del problema fue John F. Kennedy. Entre Khrushchev y Kennedy. Y Kennedy. Pues hombre, el destino los llevó allá y era un destino fatal. Bueno, claro que decir destino fatal es un poquito redundancia o pleonástico, pero cuando llegaron a ese punto, alguien tenía que ceder, porque si no, el agarrón hubiera sido de padre y señor mío, con armas nucleares ahí en el banquete. Después se supo en las memorias de Khrushchev
y sobre todo el embajador que él tenía en Estados Unidos. Mikoyan. No, Mikoyan no era otro, era otro diferente. Y ese embajador en sus memorias decía, Jrushchov estaba muerto de miedo. Claro. Y era un gruñón, y era un bufón, y hacía laracas y todo eso, pero estaba muerto de miedo donde le hubieran parado la caña. Entonces más bien hizo voltear esos barcos. Eso se llaman momentos estelares en donde realmente la humanidad ha estado en peligro de que ocurra un hecho extraordinario, insalvable, que pueda torcer, digamos, el curso de los acontecimientos, de los hechos. Porque es que el verbo destinar significa fijar o soportar o apuntar hacia algo. Entonces, se habla mucho del destino, ¿no? Cuando, por ejemplo, un dictador se quiere tomar un país, quiere tomar el gobierno de un país, entonces él dice que es que está cumpliendo con una misión de destino, que está destinado para eso, que va para allá porque él va a salvar el país, ¿no? Los Mesías. El complejo mesiánico. Ahí está. Lo que pasa es que ese destino que le puede dar un rumbo a las cosas, ¿no? Efectivamente se lo puede dar, se puede convertir en un sino. Y oiga bien, el sino siempre es fatal. El sino siempre es trágico, es siniestro, es funesto y es infeliz. Por eso ¿para qué decir un sino fatal? No, el sino siempre es fatal. El sino siempre es fatal. ¿Por qué? Porque es que eso viene del latín izquierdo, de siniestro, de sinister, de ahí viene. Y de acuerdo pues con la mitología y las creencias, todo lo que fuera izquierdo era malo, del diablo. Era torcido, era algo malo. Entonces, de ahí, de ese sinister, se tomó la palabra sino para hablar de un destino, pero un destino malo, un destino desastroso. Ahora, el hado es el fato, y ahí viene fatal, que también es negativo, tiene esa connotación negativa. El hado es siempre algo malo, en es una mala contraste con inspiración. hada, que hada es ventura, sí, es buena ventura. De hado viene fatal, y de fatal viene fatídico. Ese es el sentido de la palabra hado. Y el fatídico es el que predice cosas malas, ¿no? Porque ahí está el verbo dicus, que es decir, ¿no? Entonces, en todo esto hay involucrada, digamos, una historia y también una serie de imaginarios y de creencias que llevan a eso, que de pronto alguien que se considera destinado o predestinado empieza a hacer barbaridades, o un país. Acuérdese, por ejemplo, ¿cómo se llamaba eso? El destino manifiesto. El destino manifiesto de los países de América. Eso es. Eso tenía que ver pues con el capitalismo, ¿no? Tenía precisamente todo lo contrario del comunismo. Como algo así como el camino ya trazado, por el que hay que ir o ir. Sí, y eso venía desde los Estados Unidos, que lo aprobaron con mucho agrado, pues un poco de dictadorzuelos que ha habido aquí. Y ahora hay otro por ahí creyendo que tiene un destino manifiesto del socialismo del siglo XXI. ¿Vos sabes qué es eso? Bolívar redivivo. Oíste, pero vos sabes que yo no he podido entender qué es esa vaina, hombre. No, tranquilo, que yo tampoco. Y yo sé que él tampoco. Ah, bueno. Él tampoco lo ha entendido porque es que él es un sartal de incoherencias. Ya por lo menos consuela a uno, pues, ¿no? Y con seguridad que él tampoco sabe.
Porque él... Ese es un tumbapuentes ahí, hombre. No, un sartal de incoherencias. Pero bueno, dejémoslo allá quietecito. Pero mira, Juan, es que mientras estabas... Oíste, si hubiera una guerra, vos te irías a pelear allá a la frontera, vos te irías a dar plomo allá. A mí ya no me llevan. Ah, ¿te llevan? Claro que te llevan. No, hombre. yo no clasifico. Te reclutan, hombre. No, yo no clasifico. Ave María. Con seguridad no clasifico. Uf. Y si clasificara, pues si ese es mi sino, es... No, punto. yo me llevo una botella de aguardiente. Yo no voy a cargar fusil. A lo Hermógenes Maza, pues. Sí. No, yo me llevo una botella de aguardiente y le grito a los del otro lado, vea, ¿quién quiere tomarse un trago conmigo? Oíste. Hagamos la paz. Pero mira, mientras estabas hablando, Juan, estaba yo aquí pensando en otra cosa. Si uno tuviera la posibilidad de entrever lo que va a ocurrir, y lo digo por esto, porque es que yo creo que vale la pena que hagamos un programa sobre eso más adelante. Sí. Pero por el momento solamente voy a dejar esto aquí en el tapete. Regularmente a uno lo agobia el tiempo y particularmente el futuro, porque asume que el futuro es algo que como está por ocurrir, obviamente que no tiene un desenlace, es incierto. Pero resulta que, obviamente que esto está fuera de la comprensión del ser humano, pues, con absoluta certeza. Pero mira, Juan, si uno tuviera la posibilidad de ver lo que va a ocurrir, existen personas que tienen la capacidad de la precognición, pues, y toda esa carreta. Pero si vos observás, Juan, si uno pudiera mirar los acontecimientos de esta manera, vos miras hacia las estrellas, y cuando estás viendo una luz que viene del cielo, Juan, lo que estás es observando el pasado de esa estrella, de esa luz que estás viendo. Por ejemplo, cuando uno mira el sol o cuando uno recibe, siente el contacto del calor del sol, o no, del calor del sol no, de los rayos, cuando vos ves un rayo, es decir, cuando vos ves la luz o miras hacia el sol, ese sol que estás viendo es como era hace 8 minutos, no como es en el instante en que vos estás mirando. Si vos miras hacia Alfa del Centauri, que es la estrella más cercana, que está a 4.2 años luz, vos lo que estás viendo es cómo era esa estrella hace 4.2 años luz, no como es en este instante. Eso es mucho tiempo, hombre. Estás viendo, es el pasado. Sí. Si uno, y lo digo por esto, si uno pudiera sentarse a mirar los acontecimientos, uno diría, bueno, estoy mirando por este cono y lo que estoy viendo es el futuro de los acontecimientos, porque al vos mirar esa luz que viene, que es el pasado, si la abordas en sentido contrario, si la miras de allá para acá, lo que estás viendo es el futuro. Si uno pudiera ver el futuro, sería muy diferente, sería muy distinto todo el cuento. Pero yo creo que uno siempre, en función de lo que quiere, y obviamente que a ciegas, a tientas, excepto que sea ese ajedrecista que va 10, 15 jugadas adelante de ambos contendientes, pero sin tener la certeza de cuál va a ser el desenlace de la próxima jugada. Pues puedes imaginar lo que ha de ocurrir si esta decisión que tomo aquí, ¿qué puede generar más adelante? Vos podés prever eso, pero realmente vos no puedes contemplar, son las variables que de ahí se van a derivar, cómo se va a abrir ese abanico de posibilidades. Y entonces uno dice, hombre, ese es un sueño permanente, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere eso. Si yo hubiera tomado una decisión diferente a la que tomé en tal momento de mi vida, una decisión crucial, por decir algo, si vos en vez de ser lingüista hubiera sido músico, que me hubiera gustado. Ay, María, hombre, por Dios, ya tenía el hígado petrificado, porque usted sabe que los músicos beben mucho. Claro que ese es un mito, pues, que se ha creado alrededor de los músicos,
Pero no, yo sí sería un músico muy bebedor, no, eso sí pues se lo digo. Me hubiera gustado... No, pero, ¿qué habría ocurrido? Es decir, vamos a suponer, sí, tener las dos alternativas, lingüista o músico, pero como lingüista has sido coautor del diccionario de americanismos, has hecho esto y esto y esto y esto. Como músico, ¿serías merendero o serías un trompetista, que era lo que vos tocabas? No, yo... orquesta sinfónica o... No, yo me inicié fue en el teclado, ¿no? Yo tocaba piano. ¿Piano era la cosa? Piano. El que me he confundido porque el que era trompetista era Benjamín Castro. Ese era Benjamín Castro, el pájaro. Por eso lo llamaban el pájaro, porque tenía un pico de pájaro. Sí, para tocar la... Entonces, cuando yo planteo esto es... Hombre, hay momentos en que uno toma decisiones cruciales, pero cuando las tomó, por más que intente tomar la decisión acertada, en el momento en que la toma no sabe si es acertada o no es acertada. Es dando palos de ciego, es un albur. Ya en la distancia, cuando han ocurrido los hechos y mira uno hacia atrás y dice, hombre, a lo mejor si hubiera tomado la decisión en este sentido. Ve, te lo voy a contar de esta manera. Yo te lo cuento de la otra pues después. Contalo a ver. Por allá en los años 80, yo estaba mamado de trabajar en esto. Yo te he contado esa historia. Sí. Y dije un día, me voy pa'l carajo, no quiero saber nada más de periodismo, no tiene sentido esto. Por esas cosas del destino, un amigo mío me dijo, ¿no quieres trabajar más ahí? Vení pues. Yo tengo esta empresa, muy amigo mío, yo tengo esta empresa, y en este momento estoy necesitando un gerente. Te nombro gerente. La empresa era una empresa que vendía determinados condones, de todas las marcas, determinados artículos, de todas las tamaños y formas. Y me dijo, bueno, te nombro gerente, te pongo carro, para que lo tengas ahí. El sueldo era un sueldo impresionante para la época. Pues en esos años 80, imaginar que yo me iba a ganar 500.000 pesos, pues eso, por favor. A mí María, hombre, por Dios. Eso es un cojón de plata. Y me dijo, bueno, entonces yo necesito que cuando te subas ahí, me hagas entonces un buen mercadeo, que te encargues de vender, de abrirle mercado a esta empresa. Te voy a dar algo así como el 15% de comisión por tus ventas, pero aparte de eso te voy a dar el 5%, algo así, por cartera captada, y lo que cobres te llevas el 5%. No, pues es decir, yo era un magnate, cuando él me dijo era un magnate. Sí, y vos que sos un magneto. Y yo que soy un magneto. Sí. Y entonces, después de renegar tanto de lo que hacía, decía, cuando de pronto me aparecen con él, digo, ¿cómo? Le dije, listo, acepto. Cuando por la noche yo me acosté y empecé a darle vueltas al asunto, y dije, a ver, ¿vos qué sabes de gerencia? ¿Vos qué sabes de administración? ¿Vos qué sabes de ventas? ¿Vos qué sabes de mercadeo? ¿Vos qué sabes de presupuestos? ¿Vos qué sabes de cómo se cobra? Y dale vueltas y puse a pensar y dije, sí, acepto. Y al mes o a los 2 meses, cuando venga mi patrón y me diga, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? No, vamos muy bien, estoy elaborando el plan de mercadeo, tengo más un nicho de mercado identificado, como toda esa carreta que dicen pues un nicho de mercado identificado, yo creo que vamos por muy buen camino. A los 3 meses, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? No, ya estoy empezando a hacer contactos como para vender. A los 5 meses, ¿qué hubo? No, hombre, esto está muy complicado. El mercado está muy difícil. En suma, pues, para concluir este cuento, a los 6 meses me habría echado pa'l carajo porque yo ni sabía administrar, ni era gerente, ni sabía de mercadeo. Yo le pongo los ni sabía 3. Absolutamente nada. No, porque era mi amigo, me podría haber aguantado 6 meses. A los 6 meses habría perdido el amigo, habría perdido el contacto de lo que hacía.
tendría un enemigo más y con absoluta certeza que sería un pobre fracasado. Un enemigo no, unos enemigos. Y entonces yo dije, de eso tan bueno no dan tanto, zapatero a tus zapatos. Y después de que tomé esa decisión, Juan, empecé a ver mi profesión desde otra perspectiva y empecé a verla de una manera tan deslumbrante, tan hermosa mi profesión. Y dije, pero yo, ¿por qué fui tan ciego y tan estúpido que iba a cometer una burrada de estas? Imagina la decisión si lo hubiera tomado. Pero así como esa, todos tomamos decisiones alocadas en un momento determinado. Algunas dan en el blanco, otras no. Pero vos ibas a contar algo parecido. No, que es que eso es un sueño, pues, como predecir el futuro, para dónde voy, qué va a pasar. Y hubo un paisa que empezó a ofrecer un curso para eso, para enseñar a ver el futuro, a adivinar. Y entonces cogió un adepto de esos y ahí mismo le botó la plata del curso y dijo, bueno, vamos a empezar pues. Y entonces le dio una bolita y el tipo empezó a palpar la bolita, ¿no? Le tenía los ojos vendados, empezó la probaba hasta que la olió y le dijo, hombre, pero si esto es mierda. Y yo, ahí ya estás empezando a aprender, ya vas por buen camino que es. Ya vas por el camino que es. En eso, todos los cuentos que usted quiera, porque no deja. Yo creo que todos tenemos una historia de eso. Sí, no deja de ser una obsesión buscar un futuro mejor. Y ojalá uno supiera por dónde se va a un futuro mejor, cuál es el camino. Ojalá uno lo supiera, pero... O en qué momento de su vida debió haber tomado esa decisión. Sí, de decisión pero de cambiar el camino, es que es de cambiar el curso, es que se trata de tomar decisiones radicales, ¿no? Cambiar de vida, por ejemplo, dejar la casa, dejar la familia. Yo te puedo asegurar que más de uno y más de una se ha preguntado en el momento de tomar la decisión de casarse con X persona, ella tenía más pretendientes o él tenía otras pretendientes. Pero si yo me casé con si yo me hubiera casado con esta, ¿qué habría ocurrido? O me hubiera casado con este, ¿qué habría ocurrido? Sí. Lo mismo que te decía la profesión, si yo hubiera elegido ser esto en vez de ser esto, ¿qué habría ocurrido? Y obviamente que hay momentos en que uno se arrepiente en la vida y dice, hombre, si yo hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y eso lo lleva a uno a pensar, si tuviera la oportunidad de cambiar determinada decisión de mi vida, ¿cómo me habría cambiado el panorama? Léase a Superman. Hay una historieta de esas de Superman en donde Luisa muere en un accidente. Salió en película y todo eso. Luisa Lane. Y entonces coge toda su fuerza y para la rotación de la Tierra para que se detenga el tiempo. Y entonces la devuelve hasta el punto donde Luisa tuvo el accidente. Y ahí en ese momento, pues, ya cuando Luisa se va a chocar o cuando le va a caer esa roca encima, entonces ella para y frena y no le cae la roca encima. Bueno, eso, quién sabe. ¿Vos te acordás de una película, no sé si la viste, el Día de la Marmota, creo que se llama? Sí. Que es un reportero que se va para un sitio donde hacen el Festival de la Marmota anual, que es el que anuncia cuando llega el invierno y es un festival, un pueblito. Sí me acuerdo. Y llega y se levanta ese día y va y sucede algo en el parque. Pero una vez que sucede eso en el parque se devuelve para el hotel y vuelve y arranca el día, pero se le ofrece otra perspectiva. Es decir, los mismos hechos pero desde otra perspectiva. Y llega y hace eso, pero se regresa al hotel y se acuesta a descansar porque ya terminó el día y resulta que se levanta en el mismo día y le sucede lo mismo con los mismos tipos y sabe ya lo que va a ocurrir y tiene estas alternativas y se mete por otro lado. Hay una película, yo no sé si la has visto, El efecto mariposa. ¿No la has visto? No la he visto. Uy, una película impresionante donde se plantea lo mismo. Es decir, aquí están los hechos y te ofrecen diferentes perspectivas. Si hubiera ocurrido esto, habría terminado así.
si hubiera ocurrido esto, habría terminado así, o terminó así, y se te abre un abanico de posibilidades. Pues hombre, mira, mi posición personal es esta, voy a seguir con el tema que inicié. Eso lo han explotado mucho literariamente, pues, ¿no? Por ejemplo, Herbert Wells, H.G. Wells, pues, escribió su famosa Máquina del Tiempo. Julio Verne también. Pues todos los que usted quiera han querido o volverse al pasado, a ver qué pasó o qué hubiera hecho yo aquí en una circunstancia de estas, o ir al futuro. Acordate la película Volver al Futuro de Michael J. Fox. Sí, eso ya, pues, es común. Pero a mí personalmente, no me gustaría conocer el futuro. Yo no quisiera conocer el futuro. Pero te pregunto una cosa. ¿Qué? Si tuvieras la posibilidad de devolverte en el tiempo y corregir una decisión que tomaste en un día determinado, en una circunstancia específica, sí. ¿Qué habrías hecho? ¿Cuál sería ese día? Pedir perdón. Pedir perdón. Un día que ofendía a una persona borracho. Es decir, en una rasca y por tirármelas de charro, pues ofendía a una persona. Es una señora estudiante de un instituto en el que yo trabajo y la ofendí. Entonces, si yo pudiera devolver el tiempo, no habría hecho eso. ¿Corregirías ese día específicamente? Ese ¿Ningún día. otro? No me importa, no me importa. Hay metidas de pata, hombre, que lo dejan a uno fijado, no lo dejan clavado. Yo he hecho muchas cosas en contra mía, pero lo que uno no puede soportar es lo que hace contra otros. Y eso es un pecado, pues, una falta que uno quisiera que no hubiera ocurrido. Definitivamente, eso es muy malo. Pero ahí vienen todos esos cuentos. Hay gente que se mantiene soñando con el futuro y lo quiere hacer casi que artificiosamente, pues, a través de los juegos de azar, a través de la brujería, a través hasta los pactos con el diablo. Vos no sabes que el diablo se quedó sin plata. El diablo ya no tiene, ahora últimamente con toda esta crisis mundial que hubo, la cantidad de ofertas que tuvo para venderle el alma, ya no tiene con qué comprar almas. El diablo está jodido, pues. El diablo ahora es un pobre diablo, o mejor dicho, es un diablo pobre. Está fregado el diablo. Pero yo no hubiera cambiado mi destino, pues. O sea, yo hubiera seguido el camino y voy a seguir el que me toca. Hubiera, eso sí, yo lamenté, por ejemplo, no haber seguido con la música. No haber seguido, a mí me gusta la música y me hubiera gustado. De Nerón, qué gran músico perdió el mundo. Puede ser, hombre, ¿qué sabemos? ¿Ah? No, es que pareciera que estoy charlando, pero está hablando muy en serio. Puede ser que hubiera terminado por ahí tocando jazz o tocando en una papayera, que en una papayera está bien, eso yo creo que eso es mejor, ¿no? Se goza más, menos compromiso, ¿no? Más diversión, más principio de placer. Pero no, ya el que me tocó es este y uno tiene que contentarse con su figura, con su edad, con su actividad, con lo que tiene, porque eso es lo de uno. Uno no puede gozar con lo que tienen otros. Entonces, es muy malo envidiar, es muy malo emular, porque las vidas ejemplares no existen y los estados perfectos no los hay. Hay gente que dice, ay, si yo tuviera la plata de Carlos Sarmiento Angulo, ¿cuántos problemas tendrá ese señor, por Dios? Yo no quisiera estar en los calzoncillos de él. No. O este señor... Me llamó en estos días Bill Gates. Me dijo que si necesitaba una plática, que con mucho gusto me la mandaba. Yo le dije, no, mi Dios te pague. No, debería Bill Gates es un camello, es un problema. No, yo no quiero cambiar el camino, que siga para donde sea y me tropiezo y
y si caigo ahí recorriendo esa vía, pues me tocó. Soy fatalista en ese sentido. Conversamos con los televidentes. Sí, parece? Señor. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. Ya saben, 381-5454 para llamadas locales en el área metropolitana, 381-5454, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana, es decir, del departamento de Antioquia, y para llamadas de fuera de Antioquia y de fuera del país, es decir, la línea gratuita nacional es el 018.000 515015, 018.000 515015, para que nos llamen cuando ustedes lo estimen conveniente para participar. Y la inquietud que les planteamos es, si usted llegara o pudiera devolverse en el tiempo y en un día específico de su vida, rectificar una decisión tomada, ¿cuál sería y por qué? Obviamente que este es un divertimento, no es nada más que un divertimento el programa de hoy, que es también pues el último de la semana. Así pues que ya saben ustedes, pueden escribirnos también al buota@teleantioquia.com.co, y ahí pues registraremos todos los correos en la medida de lo posible. Así pues que comenzamos entonces con los televidentes. Con David Brujés. Es un placer realmente tener a David en nuestra línea, y bienvenido. Muy gentil, profesor Juan Manuel. Muy buenos días, nuestro Armando, ¿cómo están? Bien, bien, David. Bueno, pues hay muchas decisiones que uno en la vida, primero puede uno aplazar, segundo puede posponer, pero las decisiones importantes las tiene que tomar uno de una sola vez. Si uno quiso estudiar alguna cosa y no la pudo estudiar, si uno quiso viajar y no pudo viajar, son cosas que no le pueden cambiar la vida de un momento a otro, ¿sí? Como decía nuestro Armando, si yo no hice tal cosa cuando él se quería salir de los medios de prensa, él no tuviera el programa El Búho, no hubiera tenido el programa con Juan Manuel, no hubiera hecho una cantidad de cosas que por haber seguido ese rumbo, usted hubiera perdido conocer muchísima gente, haberse realizado profesionalmente. También el profesor Juan Manuel debe tener alguna circunstancia en la vida que tomó de ahí, y como no siguió para ser músico, pudo llegar a ser un gran maestro, poder dictar en universidades, ser considerado el mejor maestro de Colombia. Entonces son muchas cosas que uno tiene que pensar antes de tomar una decisión importante. Pues hace 5 meses a ustedes les cambió la vida cuando se retiraron de la cadena radial, pero ustedes jamás imaginaron que Teleantioquia les iba a dar la gran oportunidad de tener el programa en televisión, mostrar las imágenes, que el programa de verdad duraba 2 horas, porque con cortes comerciales y demás el programa duraba exactamente 65-70 minutos, 50 minutos que la gente no aprovechaba y cual la gente no podía expresar sus ideas y demás. Entonces, con pequeñas decisiones que uno le den terceros, le pueden abrir muchísimas puertas, porque el que se cierra las puertas es uno, no la demás gente. Uno, donde siempre hay problemas, tiene que buscar algún hueco, alguna oportunidad y poder surgir. Las decisiones grandes se toman en momentos de crisis, y uno no se puede poner a pensar en lo que hice, sino en lo que vamos a hacer y en el futuro. El pasado es un recuerdo, el presente es el de ahora y no hay un futuro. Ese es mi punto de vista, y de yo haber cambiado un día en mi vida fue la presentación de mi ICFES, ya que eso me marcó a mí de por vida. Y ¿La presentación del ICFES? Sí, señor. Cuando me entregaron los resultados del ICFES, para mí fue el peor día de mi vida, porque me mostré como persona de que había tenido ese pequeño error, y hay algunas veces que uno, cuando es muy competitivo, cualquier caída a uno le derrumba totalmente su perspectiva de vida y su pensamiento a mejores cosas. Entonces, pues, hay muchas cosas que uno tiene que mirar y no se tiene que regresar ni ponerse a pensar por qué no son. Asuma lo que uno tiene, lo que uno es y lo que uno le puede dar a los demás, y como ustedes le dan a la humanidad muchas cosas, siéntanse totalmente agradecidos de la oportunidad que le ha dado la vida y ustedes mismos al enseñarle a cientos y millones de personas el conocimiento que ustedes tienen para ser los mejores seres humanos. Esa era mi participación del día de hoy. Muchísimas gracias por la gente que se ha vinculado últimamente en el grupo de Facebook, y ya tenemos más de 1000 personas conectadas en la página del Búho. Qué y maravilla. Pues quisiera que más la gente entrara,
le hiciera preguntas a Juan Giraldo o a mí para poder colaborar, y pues lo único que espera uno es que el día que ustedes estén jubilados vengan otras personas y tomen la batuta de lo que ustedes hacen, porque es una labor grandísima la que ustedes hacen al poder dar conocimientos gratis y buenos conocimientos. Hombre, muchísimas gracias, David. David, estamos en contacto porque yo quiero aprender cómo manejar bien esa página del búho, que a veces no he podido como entenderla muy bien. No hay problema porque... Y quiero también ahí, no le había dicho a Juan, Juan, para que escribamos en la página, hombre. Escribimos, yo le escribo lo que quiera. Sí, en un blog de la página. Claro, hacer un blog donde ustedes expresen. Pero no le respondan. Lo que pasa es que yo sé escribir, pero no en esos alicángaros. Claro que yo le digito ahí lo que sea. Eso no hay problema, profesor. Listo. No hay ningún problema. Entonces, Listo. Muchísimas gracias, y pues les recuerdo a las personas... La otra cosa, David, perdón. Todos los programas del búho están montados allí, ¿cierto? Sí, señor, todos. Porque ayer entré, creo que al Facebook, y había alguien preguntaba, por favor, yo quiero saber cómo puedo acceder a los programas del búho y a Enigmas. Y ahí yo no están supe todos. Yo quería, la semana pasada llamó el día viernes, me acuerdo tanto, una señora que vive en Medellín, que tiene un niño llamado Sebastián. Sebastián es un colegial que después de las 12 de la noche tiene que estar dormido. Creo que se llama la señora Ruby. Le pediré por la señora Ruby que se ingrese a www.elbúho.org con su hijo Sebastián, para que él, después de hacer sus labores académicas, tenga la oportunidad de ver el programa completo, sin interrupciones y totalmente editado, porque ella no sabía cómo podía hacer para que el hijo de ella pudiera ver el programa, y ella era la persona que le contaba algunos apartes del programa. Sí. Bien. Sí, llamó. Ella llamó, sí, le recuerdo. David, muchas gracias. Sí. Néstor y Juan Manuel, muchísimas gracias, y sean con esta labor. Oiga, y le David. cuento, creo que este sábado tampoco tenemos Super Enigmas. Ya ¿Hay fútbol? Hoy también fútbol y pues... No, pero hoy hablamos. Listo. Listo, perfecto, Néstor. Muchísimas gracias, y www.elbúho.org, elbúhotelantioquia@hotmail.com para las personas que quieran vincular en el Facebook. De acuerdo. Muchísimas gracias y buena noche. Noche, buenos días. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. David. Don Gustavo, por ahí en Concepción, hombre. En La Concha. Gustavo. Cuidado, que a ellos no les gusta. Juan Manuel y Néstor, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Hacía tiempo que no se reportaba, amigo mío. Sí, muchísimo. Hey, Los escuchaba desde que estaban en Caracol. claro. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bienvenido. Bueno, Néstor, pues yo pienso que no me devolvería pues en alguna de mis decisiones que he tomado en la vida. Pues uno piensa que cuando se toma una decisión, pues como que la tiene que asumir como con responsabilidad. Hay veces que uno toma decisiones pues como arbitrarias, pero se tiene como que llevar como en ese lineamiento, o sea, no sé, como que estar ahí, y si cometiste errores, pues asumirlos y quedarte ahí. Sí, Gustavo. Sí. Entonces es como mi opinión frente al tema del programa. Te estoy viendo acá desde el municipio de Concepción, y cuando tengo la oportunidad y cuando estoy como en la noche de desvelo, los veo. ¿Y haciendo mucho frío por allá o no? Sí, Concepción es un pueblo frío, pero encantador. Es un pueblito que muy es agradable, patrimonio histórico y cultural de Colombia. Sí. Cuna de nuestro héroe José María Córdoba. Sí, señor. De José María Córdoba, es correcto. Este año precisamente celebramos los 210 años de su nacimiento en Concepción y 180 años de su muerte en el santuario. Sí, señor. ¿Y cuándo va a ser esa celebración? No, ya lo hicimos. El nacimiento lo hicimos acá en Concepción el 8 de septiembre de este año. ¿Y la muerte el 17 de octubre? El 17 de octubre en el municipio de Santuario, que ya también lo hicieron con una sección descentralizada de la Asamblea de Antioquia en ese municipio también del oriente antioqueño. Gustavo, muchísimas gracias. Listo, Néstor y Juan Manuel, muchas gracias. Nos place mucho tenerlo por aquí. Feliz noche, bueno. Que nos Noche, buenos perdone. días. Gracias. Perdón, antes de Gustavo. continuar, Juan, permítame un instante. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Encuentro
de cisnereños, el encuentro de cisnereños, están invitados todos los cisnereños, será en la bolera Acuario este sábado a las 7 de la noche. Todos los cisnereños tenemos que ir a la bolera Acuario este sábado a las 7 de la noche. Estamos preparando los 100 años, la celebración de los 100 años de fundación del pueblito. Así que todos los cisnereños los esperamos el sábado a las 7 de la noche en la bolera Acuario. Y Juan Manuel va a dictar una deliciosa charla el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el Club Medellín, en la que va a ser un parangón entre Buenos Aires y Medellín, y con sus parecidos, por qué el tango llegó a enraizarse de la manera que lo logró aquí en la ciudad de Medellín. Una pareja de tango estará ilustrando. Ritmo y Fantasía, Ritmo y Fantasía se llama. dirigida por Juan Carlos Sierra, sí. Exactamente, pero Sí, no señor. Juan Carlos Sierra, el periodista, no. No, No, el periodista no, Daniel Aisman, no. Este no. Un saludo a Juan Carlos Sierra, que también nos ve, además Sí, de Cosmovisión. Y entonces, a las 6:30 de la tarde, en el Club Medellín, el próximo lunes, será esta deliciosa charla que dictará Juan Manuel, con Ritmo y Fantasía, pues este grupo de La tango. charla se llama Tango Canción Urbana. Tango, canción urbana. Y es una comparación entre Medellín y Buenos Aires para saber por qué, en dónde se identifican las dos ciudades para que el tango hubiera enraizado aquí. Y la entrada es gratuita. Sí, señor. Absolutamente. Las empanadas Es sí gratuita. son... Hay que Sí, comprarlas. sí. No, Pero- tampoco. Pero las bueno, sí, eso es la Es regalona de gratuita, la es entrada. gratuita la entrada. Sí, señor. Vamos con Freddy. Allá los esperamos pues en el Club Medellín. Hombre, vamos con Freddy que nos está llamando un celular. Desde Bogotá. Freddy. Buenas noches, profesor Juan Manuel, nuestro Armando. Primero que todo, una enorme felicitación por ese programa. Como decía anoche, un mensaje por arrullarnos con la sabiduría. Hombre, qué programa tan bueno. Muchas gracias. Mi apellido es gallego, profe Juan Manuel, y quería preguntarle acerca de mi apellido. Antes del comentario, quería tomarme el atrevimiento de rogarle que me dé alguna luz sobre el apellido. ¿El apellido es cómo? Gallego. Gallego. Sí, es el más de Cali. No, ese es romano, ese es romano. El gallego es romano, ¿no? Ese es- No es de Galicia, no tiene que ver con Galicia. ¿No es el gentilicio? no, señor, ese es viene más de galés, de Gallicum. Viene más, carajo, claro, De Galia. sí, claro, Los galios. sí, sí, De los romanos puros, mejor dicho. mejor dicho de eso, sí, de los duros, sí, señor. Y acerca del tema del día, pues yo sí quisiera decir lo siguiente, y es que una de las decisiones que uno sopesa y piensa y decide tomar en los negocios, en la vida, en el amor, en el estudio, en la profesión, las que uno piensa y simplemente decide tomar, pues es lo que, no sé si es el destino o es la vida o es lo que está escrito o no está escrito, pero pues es lo que está destinado para que pase, de buena o de mala manera. De lo que yo sí me arrepentiría y de lo que dudo mucho y lo que sé que mucha gente se arrepiente es de las decisiones que uno toma o de los actos que uno hace llevado por sentimientos, como por la ira, por el deseo, por la rabia, por el deseo de venganza. Esas decisiones que uno toma en esos momentos son las que de pronto yo y todos nos deberíamos, y nos arrepentimos muchas veces de ese tipo de decisiones y de actos que tomamos impulsados por algunos sentimientos no muy santos. Óigame, Freddy, y con mayor razón aquellas decisiones, ahorita Juan decía de una manera muy sabia, decía, hombre, yo he hecho muchas cosas contra mí mismo, pero son aquellas las que uno hace contra los demás las que realmente duelen. Y habitualmente esas decisiones viscerales siempre están implicando a otra o a otras personas. Y uno toma la decisión y siempre alguien sale dañado, sale afectado. Sí, cuando uno toma ese tipo de decisiones llevado por muchos sentimientos, ¿no? Puede ser hasta por amor, que el amor a veces enloquece. El amor es el amor es un estado de locura, un pequeño estado de locura. El amor, la rabia, la ira, el dolor. Lo que crea uno es otro problema más grande. No soluciona el problema que ya tiene, sino lo que hace simplemente es, aquí hay un problema pequeño, usted lo que crea es otro, porque si usted, lo digo por experiencia propia, en la relación de pareja, si uno tiene un problema pequeñísimo y usted trata mal a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su círculo muy cercano,
en 1 hora, en 2 horas o al día siguiente usted ya no se va a acordar de por qué estaba peleando, sino se va a acordar fue de lo que dijo y de lo que hizo llevado por la rabia. Entonces, eso me refiero que ese tipo de decisiones, ese tipo de actos son las que son desde todo punto de vista condenables y todos terminamos arrepintiéndonos de eso en algún momento. Así es. Freddy, muchísimas gracias. Muy ¿Algo más? amable, Freddy. No, profe, felicitarlos nuevamente, muchas gracias y a ver si me puedo seguir comunicando porque es un poquito complicado, pero un agradecimiento para ustedes y una felicitación. Un abrazo, mi esposa es de allá de Medellín, yo soy de acá de Bogotá, realmente de Villavicencio, pero yo acá en Bogotá y le tengo una gran estimación y aprecio al pueblo paisa y muy buenas noches. A usted muchísimas gracias, Muy Freddy. amable. Muy amable y bienvenido siempre. Bueno, hombre, mensajes y saludos. Pero está Malú. Malú, a ver. Malú desde el centro de Medellín. Malú. A ver, buenos Malú. días. Buenos días, profesores, ¿cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Bien, muchísimas gracias, con muchos deseos de comunicarme en varias oportunidades porque siempre los escucho, los veo, pero es muy difícil la comunicación. Bueno, ustedes están hablando de un tema hoy muy interesante que a mí me ha llamado la atención, no, sino que siempre me ha gustado, ¿no es cierto? Hace un buen tiempo yo me leí un libro que precisamente es el mismo título de algo que dijo ahora el profesor Juan Manuel, que llama Momentos Estelares de la Humanidad. No sé si de De pronto Stefan Zweig. de Stefan Zweig, exactamente. Sí, señor. Me parece extraordinario ese libro. Sí, señor. Y ahí es donde uno ve que personas tan importantes, personas tan inteligentes, pues también tienen sus momentos cruciales, ¿no es cierto? Ya se imagina el pobre de uno, el humilde de uno, pues 50.000 problemitas se le presentan en la vida, y yo creo que eso es muy humano. En cuanto a que contar alguno de que me haya pasado en la vida, pues habría muchísimos detallitos, pero así como grave, de lo cual uno haya quedado frustrado, cualquier situación así, tal vez no, pero que yo digo que a todos nos ha pasado un momento difícil. Claro, ¿No creen claro. ustedes? Claro. Claro, No, si no por fuera, favor. y si no hace, entonces así la vida, ¿para qué Sería sirve? muy aburridora. Exacto. Demasiado plana. ¿Qué tal que uno no tuviera enemigos y que no tuviera problemas? Qué vida tan estúpida. Y fuera de eso, yo pienso que desde esas situaciones que le han pasado a uno a la vida, uno aprende y le sirve pues como para madurar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y Eso ese es era mi aporte sabiduría. nada más. Doña Malú, qué placer tenerla por aquí. No, a ustedes los Vuelva. felicito, soy feliz escuchándolos, viéndolos, soy feliz, de manera pues que todo lo que hablan me encanta. Esta conversación o de la historia y la cuestión de los griegos, eso me parece fascinante. Muchísimas Muy gracias, querido, Malú, muy muy amable. amable. Que estén muy bien. Mejor usted, hasta luego. Bueno, vea, aquí hay un correo interesante. Juan, te voy a De- pedir permiso porque yo creo que don Héctor Rodríguez nos llama a través de un celular. ¿Está llamando de celular? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Don A ver, Héctor. don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes de este canal regional en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional hasta donde llega su señal, muy buenos días. En un promedio de 17 ciencias auxiliares, la historia busca reproducir todo cuanto las civilizaciones humanas aportaron al desarrollo de los pueblos que han vivido en las distintas regiones del planeta. Una de esas ciencias es la paleografía, que permite el desciframiento de las escrituras antiguas. Gracias a este elemento, componente de la historia, es que se puede precisar lo referente a la civilización que existió 300 años antes de Cristo en Egipto y más específicamente en Alejandría, cuyo mayor esplendor concentró una numerosa población integrada por griegos, egipcios, judíos y macedonios, y que lo convirtió en un puerto de una gran riqueza gracias a su intenso tráfico comercial y a una gran actividad intelectual realizada en el museo y en la biblioteca, en la que se intentó reunir todo el saber de la antigüedad. En cuanto a la perspectiva que pueda uno tener frente al futuro, es necesario que el análisis sea el punto de partida para determinar los pros y los contras, las ventajas y las desventajas y el apoyo en quienes gracias a una experiencia nos pueden orientar antes de caer en el fracaso por tomar
una decisión precipitada, es decir, del afán no queda sino el cansancio. Este fue un aporte para el Búho de Antioquia. Un abrazo muy cordial y hasta una nueva oportunidad. A usted muchísimas gracias, don Héctor. Ahora sí el Sí, señor, ya es hora y además, pues, hombre, tenemos que tener en cuenta a la gente que no se puede comunicar por teléfono y que nos manda unos mensajes muy, muy interesantes. Primero que todo, un saludo muy especial a doña Alcira Barrios Murillo y a la familia Barrios Murillo de Apartado, que me han llamado esta noche a decirme que están escuchando el programa, que están trasnochando. Dice aquí Juan Esteban Henao Ríos, como un favor personal les pido una colaboración bien grande, ya que en mi programa de poesía el profesor Oscar Moreno de la U me puso como tema de trabajo final y exposición la influencia de los contextos social, político, económico y cultural en la poesía costumbrista y su desarrollo en el concepto de identidad-nación en Colombia. Pues hombre, vea, tiene todo lo que usted quiera, ¿no? Toda la riqueza. Con leerse a Tomás Carrasquilla creo que tiene y le sobra. Pero léase a Parsons, por ejemplo, su libro La conquista de Antioquia. Léase a Anne Twynham, que creo que es Arrieros y Mulas, el libro que ella tiene. Es decir, hay mucha bibliografía al respecto y pues si usted quiere nos deja más bien un teléfono y de pronto nos podemos explayar más con esto. Vamos entonces con ¿Tenemos aquí los televidentes. Tenemos a Alejandro desde El Salvador. Alejandro, pero vamos a pedir permiso a Alejandro. Usted está aquí cerquita y su llamada es local. Nos está llamando Sergio Mesa desde Yarumal. Sergio. Amigos y contertulios, buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Hombre, no, muchas gracias, hombre, por dedicarnos esta noche con esas bellas palabras de ustedes, porque todas las noches nos hablan con una sabiduría y una experiencia impresionante. Hombre, pues, no sé, Néstor, si no voy a referirme mucho, digamos, a las decisiones que uno tome o no, pero yo creo que uno de los momentos estelares, y yo creo que con eso fue que empezaron ustedes al principio del programa, de esos momentos estelares de la historia. No sé si de pronto ustedes recuerdan la anécdota o la han escuchado de lo que le sucedió a Porfirio Barba Jacob con una de sus grandes obras, como fue una novela que escribió cuando vivía en Angostura. No, cuente cómo es la historia. Pues resulta que Porfirio, que apenas estaba haciendo sus pinitos de escritor y ya había creado cierto estupor dentro de la sociedad conservadora antioqueña, escribió una novela, ¿cierto? En ese tiempo estaba el padre Marianito, muy adorado pues por los católicos de párroco en Angostura, y cuando el párroco se dio cuenta de que él iba a publicar eso, haga de cuenta si existiera el tribunal de la Inquisición, le pidió el libro, lo leyó y hizo quemar públicamente en la plaza de Angostura todos los libros. Entonces imagínense qué hubiera sucedido si ese libro se hubiera publicado. Yo creo que sería igual de importante a la obra poética de Barba Jacob. ¿Y no se salvó ni un solo ejemplar? Nada, hombre. Nada. No, señor. Hombre, y Ave María, hombre, qué magnicidio, hombre. Néstor, Hombre, me quedé por muy favor. triste, hombre, la semana pasada, precisamente hace 8 días, el jueves, que estaban hablando de la poesía humorística. Sí. Existe un poema de principios del siglo en Yarumal, más o menos de 1910, un poema que se llama Temperancia. ¿Cómo? Temperancia. Temperancia. Y es escrito por un poeta y es alabando el alcohol. Si ustedes me permiten leer dos, Claro. es un poquito largo, pero voy a leer solamente dos partecitas. Imaginen cómo empieza. Empieza así. Temperancia. Es hija de la ignorancia o de la brutalidad, la maldita sociedad que llaman la temperancia. Dime, ¿no es extravagancia el pretender seriamente que no beba más la gente y que de hoy en adelante es mejor ser temperante que una tinta de aguardiente? Imagínense esa partecita. Y esta más bonita. Dice: como sé que fui un borracho
el gran Rafael de Urbino, y Dante y Aretino, y el Corregín y Juan Bocacio, y Cervantes de Muchacho, Lope Tirso Calderón, Montalbán Luis de León, Shakespeare Ariosto y el Tazo, Sancho Panza Garcilaso, y Byron y Napoleón. Y esa partecita, mira pues que siempre ha habido, en todos los tiempos y partes, tanto en ciencias como en artes, bebedores de sentido. Y no sabes quién ha sido su inventor, no un holgazán, como dicen, ni un patán, ni cualquier vil fariseo, fue San Carlos Borromeo en la peste de Milán. Qué maravilla, hombre. Está Excelente. muy bien. ¿Quién es ese poeta y cómo se llama, hombre? Manuel Donato Navarro. ¿Y cómo llama? ¿Y se llama Temperancia? Sí, señor. Hombre, haga llegar Hombre, una copiecita. La semana entrante, Néstor, le hago llegar el libro, por aquí lo tengo fotografiado por el autor del libro que le había prometido, Locura o Libertad, que es la obra poética de Epifanio Mejía. Sí. ¿Recuerda cuando la batalla que hablábamos del 2 de enero, cierto? De Chorros Blancos. Sí, señor. Sí. Del 2 de enero del general Plazas con Pedro Justo Berrío. Sí, sí, claro, claro. Y les voy a llevar una copiecita de No, ese poema. la de Chorros Blancos es la de José La de María José Córdoba. María, sí, No, sí. Juan Manuel, nos veremos la tertulia del lunes y les llevaré esas copiecitas. Gracias, hombre, Sergio, y allá nos vemos. Bueno, una feliz familia. noche. Muchas gracias. Bueno, familia. Allá Allá nos pues. vemos. Hasta luego. Ahora sí, qué No, pena esa con no, Alejandro, Maya. hombre. A ver, Alejandro desde El Salvador. Alejandro. Buenos días, hombre, Néstor ¿Qué ha habido? Armando. Hombre, gracias por su paciencia. No, hombre, Néstor Armando, no, escuchándolo ustedes se distrae mucho. Bienvenido. Néstor Armando, qué alegría saludarte. Primera vez que marco, hace rato te escucho, no te conocía así en persona, estoy viéndote por televisión. Vos sabes demasiado y lo que no sabes te lo averiguas y se lo decís a uno. Ahí hacemos lo que podemos. Como decía, ¿cómo es, Juan? Lo que sabemos, lo sabemos. Lo poquito que sabemos lo sabemos entre todos. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Pero lo bacano es de que lo decís de una forma que se lo hace entender a uno muy fácil y muy racionalmente. Muchas gracias. Muy amable. Hermano, ahorita que están hablando de que uno habla y veces y se arrepiente, a mí me está pasando eso y me equivoqué tantas veces y pues bien que la lengua del azote y algo, y es verdad, hermano, uno hay veces habla y critica y se no mide las palabras y no me para de que le hace daño y se las dice a las personas que uno quiere. Que Porque nunca es se las merece. una de las personas que no quiere no les dice nada. Pues que nada le concitan, pero uno ofende a los que ama. Sí, hombre, eso me di cuenta, hombre, y son palabras muy bravas, pero uno, por ejemplo, se tiene que pegar de cositas. No sé si ustedes han escuchado el disco de Rubén Blades, Amor y Control. Sí, señor, excelente, excelente. Ese disco, hermano, a mí hay veces cuando estoy tan desesperado, tan angustiado, con tanta ansiedad, desesperación, esta depresión muy bravo, nada le sale a uno bien, lo escucho, hermano, y veo el video. Sí. Hermano, eso le coloca a uno la piel como de gallina, escalofrío, la sinceridad, la bacanería, la letra que dice eso, es un poema. Sí. Recuérdenos un pedacito de la letra. Hermano, para mí hay una parte que me cae al pelo, que dice: no le dé la espalda a los problemas y la angustia no cura los sufrimientos. Hey. Otra parte que dice es: hagas lo que hayas hecho, tú eres mi hijo, y como que bueno, como decirte la cantadita. Hágalo cantadito. Despacito, yo empiezo la eléctrica. Amor y control. La partecita y la recuerdo mucho. Despacito, sí. Que pueden ser los problemas muy grandes, pero que está la familia y que todo para poderlo solucionar debe haber amor y control. No, sí, pero hay una parte donde dice: haga lo que tú hagas, seas un vicioso, seas un perdido, seas un ladrón, yo soy tu familia y la familia está primero y me toca apoyarte esté como estés, y ahí estamos. Eso es un disco de que ese man lo dice, hermano, y es una bacanería, y ese man es un profeta, y me está pasando algo que de pronto con esto de pronto sabes algo, que debido a todos esos problemas y depresiones y angustias, no sé si es Ismael Rivera, conoces uno que se llama Careta. Sí, claro, claro. ¿Sabes a qué te estoy tocando? Eso es de Ismael Miranda. Eso, Miranda, qué pena, Claro. y de verdad que estoy en el problema, y de tanta angustia,
y tantos problemitas y a uno no le sale una buena. Acá comentándole algo que de pronto, hasta que de pronto me colabores vos. Yo tengo un taxicito y es de placa Pitagüí. Estoy endeudado y uno pagando al 20% y eso no rinde y eso cada vez se le crece a uno más y más. Y llega el alcalde y le pone esta ley a uno. Yo soy de Salvador. Sí. Mano, a mí no me está rindiendo, yo salgo, no sé qué hacer, la angustia, la impaciencia, y uno siempre cree que se le está viniendo el mundo encima y que por más que intentar las cosas bien, le sale cosas por terceros o por algún lado. Pero sabes que eso como que me va fortaleciendo, me va haciendo como más berraquera, como más tranquilidad. Pues, bueno, Alejandro, hay que partir de un principio. Si quiere, nos deja el número telefónico y ahorita hablamos. Pero tiene que partir... Qué alegría me da que usted me diga eso. Hágale. Y acuérdese de una cosa, si el problema tiene solución, ¿por qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué carajos me voy a preocupar? Yo creo que lo que hay es que hacer lo que debo hacer, y de ahí en adelante que tiren que estamos atrincherados, ¿cierto, Juan? Así es. Y familia, como dice Rubén Blades. Amor y control. Y también dice, familia. Sí, así es. Inés Armando, te dejo el telefonito y qué bueno si me llamarías. Un abrazo y qué alegría haber hablado con vos, hombre. Muchísimas gracias, Alejandro, que esté muy bien. Entonces, no cuelgue, pues. Tranquilo. Hasta luego. José Manuel desde Prado. Buenas noches, don Arturo Armando. Buenas noches, don Juan Manuel. Bienvenido, José. Gracias por darme la oportunidad de participar. A mí me parece que de pronto como que es la segunda vez que participo en el programa en el mismo tema, ¿no? Como cuando Juan Manuel dijo que si viajara en el tiempo le gustaría estar en las batallas de los espartanos, ¿no? Sí, señor, en el paso de las Termópilas. Sí, señor. Pues vea, hablando del tiempo y del futuro, en la línea del tiempo se plantean dos cosas, constante y variable, donde el ser que parte es una constante y la variable son los hechos que va a realizar durante ese viaje. Yo creo que en este momento tenemos unas constantes y unas variables. Las constantes somos nosotros y las variables los pensamientos, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí, la energía siempre viaja más adelante que la misma materia. Eso es una variable, donde se dan muchas alternativas. Empezando porque muchas veces yo he notado que ustedes esperan como respuestas o especiales a alguna inquietud que tienen, ¿no? Eso he notado. No, simplemente es que cada respuesta es especial. Claro, es decir, claro. Cada respuesta que nos dé un televidente es especial porque es su punto de vista muy sentido y obviamente que subjetivo, tiene que ser muy personal y por lo tanto supremamente valioso. Bueno, eso es importante, donde cada mente pues tiene un concepto distinto de lo que es las vivencias propias, donde se puede plantear de que las experiencias de hoy fortalecen al hombre del mañana, ¿no? Y muchas veces no tenemos eso en cuenta. A partir de ahí tenemos una constante para hacer una variación en el tiempo, y muchas veces nos olvidamos y no hacemos conciencia de nuestra propia existencia. Eso hace que cometamos errores, y cuando los cometemos nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo en el camino. Inclusive me atrevo a decir de que al hombre no le vale tener todo el tiempo del mundo si no es consciente de lo que vive. ¿Para qué vivir 100 años, 200 años, si la conciencia la tiene perdida? Es lo más importante. Cuando se vive a conciencia, creo que se vive plenamente, se eleva el espíritu y se adelanta uno mucho al tiempo. Ustedes me hacen acordar de una anécdota cuando una noche se citaron con una persona por ahí y dijeron que
¿cómo es? Habían ido por lana y habían salido trasquilados. Esperaban encontrarse con alguien, ¿o qué? Sí, pues eso sucede regularmente. Normalmente Bueno, sí. Sí, de todas maneras, muchas gracias por brindar la participación y sigan con el programa que es muy bueno. Adiós, gracias. José Manuel, a usted muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Tenemos todavía tiempo para una llamada más, pero tenemos correo, ¿cierto? Sí, señor, de Marta Paisa. A ver. Los reinados son solo manipulaciones en los cuales se muestra a la mujer como objeto, hasta de burlas. Además, una forma de demostrar que allá sí hay liberación femenina, aún seguimos siendo un artículo del hombre. Los reinados se usan para dar a conocer políticos, artistas, literatos, etcétera. Da risa. La belleza femenina se convirtió en un negocio grande, mucha cirugía plástica, belleza adquirida por medio de dinero. Ahora es difícil ver una niña natural y qué decir, como esto crea demanda, ya cualquier reinita es presentadora, política, locutora, periodista, etcétera. Donde hay tanto talento, tanta inteligencia, en fin, por ello estamos donde debemos. Un abrazote, que vivan los reinados. Marta Nuri, Vargas Samper, Marta Paisa. Gracias, Marta Paisa. Como Bueno, siempre usted dando duro y en el clavo. Hablamos con William, que nos está llamando desde Itagüí. William. William. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Me place mucho saludar a Juan Manuel, a Néstor Armando. Le cuento a Néstor Armando que a usted lo estoy siguiendo desde el programa de Caracol. Qué lástima que se ha acabado los domingos a las 10, 11 de la noche, ¿cómo que era? A las 11, Enigmas. Sí, interesantísimo. No me explico por qué la cadena pues suspendió el programa. Aprendí mucho y ahora hay que estar aprendiendo con Néstor Armando y Juan Manuel. Hombre, ¿cómo es tan difícil la comunicación? Me gustó mucho el programa de, aparte de todo, pues lógicamente, del programa de la poesía, de esta semana pasada. Y yo quiero formularle a usted una pregunta, o si de pronto no me puede responder, entonces a los oyentes. Es con respecto a dos poemas que se titulan Las campanas de las ánimas. Y esto dijo el Pollo Chiras. A ver si de pronto pues, es posible el título o la letra o el autor, en fin. El autor pues son de todo. Bueno, las campanas de las ánimas. Pues, las campanas de las ánimas, si no estoy mal, es de Jorge Robledo Ortiz. Jorge Robledo Ortiz. Voy a buscarlo por ahí, por ese lado. ¿Y el otro es cuál? El Pollo Chiras. Dice más o menos así: esto dijo el Pollo Chiras cuando lo iban a matar. Dese prisa, mi señora, que el señor viene a almorzar. Un carbón echa la estufa. Así dice más o menos, ¿cierto? Así dice. El Pollo Chiras. Eso no es de... Sí, claro, eso es muy conocido. Sí, es muy conocido. Yo en primaria me lo aprendí. Eso me suena a Pombo, sí. Me suena a Pombo, sí, creo que sí. Pero es que lo vamos a averiguar. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, entonces quería agregar una cosita sobre el tema pues que ustedes están tratando ahora del futuro, ligado pues con las decisiones y las cuestiones. Hombre, yo a título personal diría que entonces si venimos a este mundo que para mí es un valle de lágrimas, un valle de luchas, una tierra sí, una lucha constante, una búsqueda, entonces si vamos a ver el futuro, no se justifica uno luchar y buscar y por una parte y otra, ¿para qué si uno sabe lo que le va a ocurrir? Así a grosso modo, pongamos un ejemplo, la persona, como muchas veces ocurre en el mundo, que ocurre constantemente, que va a abordar un avión y de pronto por cualquier motivo llegó tarde o no ocupó en el avión o alguna cosa y se quedó por fuera y el resto de la tripulación y los pasajeros viajaron y se mataron todos menos él. Entonces, si él hubiera vivido a tiempo, pues ¿para qué va a viajar a gastar taxi sabiendo lo que me va a pasar? También lo mismo en el amor. Hombre, entonces, en ese caso, sobrarían, si superamos el futuro, repito, entonces sobrarían los psicólogos, los psiquiatras, para que la astrología, parte de la filosofía, para que investigamos y sabemos el futuro. Ese es mi pequeño aporte y me alegra mucho de darme comunicar con ustedes que qué chicharrón tan bravo, oiga, mejor dicho.
Gracias. De todas maneras, ha sido un placer para mí comunicar con ustedes. Y por favor, entonces, Isabel, lo del pollo chiras, el poema, lo diremos. Las campanas de las ánimas, les agradecería mucho. Listo, con mucho gusto. William, gracias. A ustedes muy amables. Que estén muy bien. Llegamos ya al final de nuestro programa, vamos a sacar conclusiones, pero antes queremos agradecerle a Carlos Hoyos, nuestro ingeniero que hoy nos ha acompañado, excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial y agradecimiento a Hugo Alberto Jaramillo por su mensaje. Lo mismo que a Juan Gómez desde Marinilla. Pues ya tendremos oportunidad de ir evacuando estos mensajes que tienen contenido y les agradecemos mucho. Sobre el tema de hoy me mantengo en lo dicho. Hay un tango que dice por ahí que no se puede torcer el destino. Y en eso pues yo tengo todas las anécdotas que usted se pueda imaginar. Yo le conté la del tranvía por allá en Alemania, que mató a una viejita y me debió haber matado a mí, pero como yo siempre llego tarde, entonces mató fue a la viejita. Eso es otro destino. Sí, no, es que disculpa tan querida, hombre Nemesio. Entonces, me mantengo ahí pues, y listo. Que haga conmigo el destino lo que quiera. Hombre, yo creo que más allá de si uno pudiera devolverse en el tiempo para rectificar una decisión tomada, yo creo que lo que habría que pensar es, pase lo que pase, uno siempre está expuesto a lo positivo y a lo negativo, a lo bueno y a lo malo. A lo mejor si hubiera tomado una decisión vista desde esta perspectiva y en este momento que habría sido la correcta, tal vez tomar esa decisión habría sido más desastrosa, porque más adelante en esa Y que se va abriendo las cosas se habrían complicado mucho más. Es decir, para concluir, tómese la decisión que se tome en el momento en que uno la toma, es la acertada. Que de ahí en adelante vengan otras cosas y termine uno equivocado es otro cuento. Pero ya no es cuestión de llorar sobre esa leche derramada, sino aprender a saber qué hacer con lo que le sucede. Se dice que el hombre es él y sus circunstancias. Eso es cierto, las circunstancias uno no las puede cambiar, pero lo que sí puede cambiar es de actitud frente a esas circunstancias, y ese es el verdadero secreto. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en un momento determinado de la vida es la acertada. Que más adelante se empantane el problema o se empantanen las cosas ya es otro cuento. Ahí es donde tiene que aprender a saber qué hacer con eso que le está ocurriendo. Llegamos al final de nuestro programa y llegamos también al final de nuestro ciclo semanal. A ustedes muchísimas gracias. No se vayan, ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego toda la programación de Teleantioquia. Y gracias por preferir este canal y hacer de él el canal público más visto en Colombia. Y eso nos estimula para recuperar los bríos y seguir sintiendo mucha más pasión por lo nuestro. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.